Profesor, muy buenas tardes. Como tema de presentación tenemos el recambio proteico, equilibrio o balance nitrogenado. Bien, los integrantes del grupo son Ávalo Aguirre Anderson, Palacios Pasos Andrea, De Dios Fernando, Churio Rafael y el que les habla Miranda Cruz Alejandro. Como índice tenemos una introducción principalmente. Como puntos vemos una definición de recambio proteico. Como segundo punto, funciones. Tercer punto, mecanismos de recambio proteico. Cuarto punto, sistema de degradación, una síntesis de proteínas. Definición de balance nitrogenado. Tipos. Además vemos el punto de vista terapéutico, un caso clínico y por último, conclusiones, ¿no? Bien, como introducción tenemos que la concentración celular de cada proteína es el resultado del equilibrio entre su síntesis y proteína. La degradación, aunque parezca un desperdicio, la degradación continua y la resíntesis de proteínas es un proceso, que esto es llamado reemplazo de proteínas y además tiene muchos usos. El primero es la flexibilidad del metabolismo, que al ajustar las enzimas se logran cambios relativamente rápidos en la concentración de hormonas, ¿no? Además tenemos que los péptidos simulan moléculas receptoras renuevan de proteínas y también pueden proteger las células de la acumulación. Como mecanismo de recambio proteico tenemos el mecanismo catalítico. Uno de los ACP acepta un protón de una molécula de agua presente en el sitio activo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. La parte que voy a exponer es la definición del recambio proteico. Bueno, el recambio proteico también es llamado como la renovación de proteínas o protein turnover. Y también es llamado como el catabolismo de las proteínas. Este proceso se define como la degradación intracelular de las proteínas, con la finalidad de reciclar o degradar los aminoácidos de estas mismas. Las enzimas. Las enzimas que participan en este proceso son las endoproteasas y las exoproteasas, no específicas, las cuales se encargan de hidrolizar los enlaces peptídicos internos. Bueno, posteriormente, los péptidos resultantes a continuación se degradan hacia los aminoácidos. Esto se realiza por medio de las endopeptidasas, pero las proteínas que presentan funciones reguladoras utilizan proteasas específicas. Como este proceso se realiza mientras el cuerpo necesita energía, el cuerpo se encarga de utilizar las proteínas que nosotros tenemos en nuestros músculos y también se encarga de utilizar los aminoácidos que hayan sobrado de la digestión y para de esta manera catabolizarlas y convertirlas en energía. ¿Para qué sirve? Bueno, este proceso sirve para que las células puedan reaccionar a las demandas del metabolismo, es decir, que las activa. Eh, Degrada o reutiliza los aminoácidos de las proteínas. Bueno, este proceso se encarga de suplantar o de reutilizar este proceso para las proteínas o los aminoácidos para posteriormente transformarlas en energía. Bueno, este proceso también es utilizado cuando el cuerpo se queda sin energía, en el cual el cuerpo utiliza las proteínas y aminoácidos para posteriormente ser catalizados y obtener energía, como dije anteriormente, pero principalmente se encarga de degradar las proteínas hasta convertirlas en aminoácidos. Y finalmente el orden que sigue es de aminoácidos pasa a péptidos, de péptidos a proteínas, o de proteínas pasa a péptidos y de péptidos pasa a aminoácidos y así sigue siendo este ciclo. Lo que se necesita para que ocurra este proceso es que la síntesis de proteínas debe mantener una velocidad suficiente para poder reponer las pérdidas producidas por la degradación de las proteínas. Las condiciones óptimas que se deben tener para que pueda ocurrir este proceso son las siguientes. Primero, se debe mantener un balance entre el nitrógeno y entre otras sustancias
porque si no es en exceso, esta sustancia, el nitrógeno, puede ser una sustancia muy tóxica. La ingesta o la digestión de los carbohidratos debe ser diaria y tenemos que consumir al menos unos 100 gramos. Y la síntesis diaria debe de ser de 400 gramos para que sea posible la degradación. Activo. El oxígeno del hidroxilio generando ataca el carbono del carbonilo del enlace péptido de la proteína de sustrato, ¿no? Formándose el intermediario tetraédrico. En este caso no se forma el enlace covalente S. En la degradación de aminoácidos, se inicia generalmente con la separación de su grupo amino, que vendría a ser la diseminación. Luego el resto nitrogenado seguirá un camino distinto del que tomará la cadena carbonada. Antes de la degradación de los aminoácidos se interconvierte entre ellos, transfiriendo el grupo amino a un esqueleto de carbono a otro, ¿no? Que venía a ser la transaminación. En el mecanismo del recambio proteico, además tenemos el mecanismo de la peptidasa ZN. Durante la catálisis, el ZN promueve el ataque neocofílico por parte del oxígeno del agua sobre el carbono carbonílico del sustrato. Una base en el sitio activo facilita esta reacción al extraer un protón de la molécula del agua atacante. Además, la proteína a ser cortada nunca se une a la enzima, o sea, es decir, que no se forma ningún intermediario hacia la enzima. ¿Qué tal? Para continuar con la exposición, el tema que voy a seguir yo son las proteínas que sufren el recambio proteico. Pues no. La degradación de las proteínas producen aminoácidos. Estos aminoácidos se incorporan en nuevas proteínas que se están construyendo en las células a la formación de moléculas de señal, y otras se degradan separándose de grupos aminos de la cadena carbonada. También se le pueden sintetizar aminoácidos de novo, se considera. En la imagen podemos observar que los aminoácidos pasan a ser péptidos y de los péptidos pasan a ser proteínas, en lo cual podemos ver la interferencia de las enzimas proteasas y peptidasas. En el siguiente cuadro también podemos observar cómo los aminoácidos, una reacción proteica genera aminoácidos de tejidos sintetizados dan aminoácidos, la urea de aminoácidos, tejidos, proteínas, hormonas. El cambio que se puede dar es que va y viene, pueden convertirse en las hormonas aminoácidos. En el recambio de los aminoácidos entre las proteínas de la dieta y las proteínas que se forman en células y tejidos, podemos decir que la degradación de proteínas producen aminoácidos. Los aminoácidos se reutilizan y solo cuando hay exceso se degradan, pues no. Por ejemplo, las proteínas, la enzima proteasa actúa y se convierte en péptido. Luego la enzima peptidasa actúa y tenemos aminoácidos. Esta tiene dos vías, la cual se va por la glucosa y genera un dióxido de carbono. Se puede convertir en ácido graso, pero su vía más común de los aminoácidos es que terminen siendo segregadas por la urea, en donde por bases nitrogenadas, pues no, o se convierte en proteína, otra vez. En la digestión lo más común es que pase lo siguiente, que las proteínas de la dieta de las proteínas se transformen en aminoácidos, actúan en las proteínas. Muy bien, la digestión de las proteínas y la absorción. La digestión de las proteínas. En la digestión de las proteínas, de la dieta de las proteínas, comienza en el estómago. La ingesta de la proteína estimula la síntesis de la hormona gastrina, que a su vez estimula la liberación de la pepsina, el pepsinógeno, que forma la iniciativa de los pepsina, un endopéptido que se produce fragmentos péptidos. Este continúa el intestino delgado por acción de las peptidasas pancreáticas, las quimotripsinas y tripsinas, y otros enteropeptidasas que son secretadas por sinógenos. Estos se activan en los proteólisis y digestivos y en el digestivo. Los aminoácidos se absorben en enterocitos de la mucosa intestinal que se distribuyen por la sangre hasta los órganos y tejidos.
En el siguiente gráfico que obtenemos aquí, podemos apreciar las proteínas y cómo actúan las proteasas digestivas. En el estómago vemos los pexinógenos actúan en pexinas, las proteínas actúan en los péptidos y aminoácidos. Estos se transforman directamente en las células intestinales, en la cual tienen las células pancreáticas y en la célula epitelial del intestino. El tripsinógeno y la tripsina. Pues no, de las células epiteliales, directamente de las células epiteliales intestinales tenemos el enteropeptidasa. Ambas generan la tripsina. Como resultado tenemos el quimiotripsinógeno, el proteolactasa, la procarboxipeptasa y también el quimiotripsógeno, elastasa y carboxipeptidasa. En la degradación de las proteínas de proteólisis intercelular tenemos la ubiquinina y la proteasa. La degradación en el interior de la célula se desempeña a partir de las funciones de las células, que sirven como el punto de control de diversos procesos biológicos. En las células eucariotas existen dos vías importantes de la degradación, la ruta vacuolar y sistemática. En esta ruta vacuolar, los cimas, las endosomas y el retículo endoplasmático. Las células del citoplasma, medida de la ubiquinina y el proteasoma. Es una vía fundamental para la regulación de las proteínas en medida corta de 10 minutos a 120 minutos. La proteína se debe degradar la ubiquinasa y debe ser reconocida como proteasoma. El proteasoma es un complejo multiproteico con 3 unidades con actividad de proteasa localizado en el núcleo del citoplasma y de las células eucariotas. Van a degradar el 90% de las proteínas celulares, principalmente las sintetizadas en el interior de la célula. Y en el sistema ubiquinina-proteasona, la ubiquitinación de proteínas implica en las enzimas E1, que reconocen la ubiquinina, es la enzima activadora de la ubiquinina, la dependiente del ATP y la que activa carboxilasa de residuos. La enzima 2, conjugadora de la ubiquinina, la que la transporta la ubiquinina activa, acepta la ubiquinina de las enzimas C1 y formándose tioéster entre el GL y T6. Y la enzima ligadora ubiquinina, que reconoce la proteína de sustrato y transfiere desde el E2 al nitrógeno, pues, ¿no? La eliminación directamente de los grupos de nitrógeno, formando proteínas ubiquitinizadas. En el sistema ubiquinina y proteona, la proteína modificada va al proteasoma y en el interior de las unidades catalíticas que degradan la proteína, péptida y aminoácidos. Eso es todo. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Anderson Jaciel Abalaguirre y hoy les voy a explicar sobre lo que es la síntesis de proteínas. Bueno, la síntesis de proteínas es el proceso por el cual se crean nuevas proteínas a partir de la unión de varios aminoácidos. El proceso comienza en el núcleo y termina en el citosol. Podríamos comparar la síntesis de proteínas con una receta de cocina y para ello se necesitarían muchos materiales. Empezando por el más importante, que es el ADN. El ADN que contiene la información genética con la cual se van a sintetizar las proteínas más adelante. Como segundo, el ARN mensajero. El ARN mensajero toma esta información genética y la transporta desde el núcleo hasta el citosol. Como tercero, los aminoácidos. Bueno, los aminoácidos son fuente esencial de la creación de proteínas, ya que las proteínas, por definición, son la unión de uno o más aminoácidos en una cadena lineal. Luego, más adelante, estas proteínas se pueden doblar entre sí mismas, formando estructuras más complejas, como las estructuras secundarias, terciarias o cuaternarias. Como cuarto, tenemos la enzima acetil-ARNT sintetasa, que es la enzima que se encarga de, bueno, como su nombre lo dice, sintetizar la unión de dos aminoácidos. El ARNT sintetasa para este seminario simplemente le llamaremos sintetasa. También se necesita el ATP, se necesita energía para el proceso de la enzima, el cual también es muy importante. Y por último, el ARNT transcripcional o el ARN de transporte. El ARN de transporte, como su nombre lo dice, se encarga de transportar los aminoácidos necesarios
para la creación de proteínas. Este tiene forma de cruz, más o menos, y en su extremo tiene un OH que permite la unión del aminoácido. Bueno, el proceso se da en el ribosoma, ya sea en los ribosomas que están dispersos en el citosol o los que están en el retículo endoplasmático rugoso, ya que este posee varios ribosomas unidos a sus paredes. Bueno, el ribosoma tiene dos subunidades. Tendremos la subunidad mayor, que es la más grande y notoria, y esta cuenta con dos sitios, el sitio P y el sitio A. Y también la subunidad menor, la cual es mucho más pequeña y se encarga simplemente de ser la base del ARN, de leerlo, para leerlo. Bueno, la unión de tres, ya sea de adenina, uracilo, guanina o timina, forman, tres de estos pueden lograr formar un codón, y la lectura de un codón forma un aminoácido. Para ello, tenemos una tabla creada llamada el código genético. Esta es una referencia de los aminoácidos que lleva cada codón en la secuencia del ARN mensajero. De esta manera se logra conocer el tipo de proteína que sintetiza una secuencia de ARN. Este código, el código genético, es universal, lo cual quiere decir que se puede aplicar en todos los seres vivos. Bueno, para explicar un poco el proceso, primeramente el ARNM se encarga de leer lo que es la información genética del ADN. El ARNM luego se posiciona sobre la subunidad menor. La subunidad menor logra leer los codones. Para ejemplificar, primeramente tendríamos un codón de AUG, que esta unión de tres codones sintetiza la metionina. La metionina es traída mediante un ARN de transporte. El ARN de transporte, regresa a la anterior. El ARN de transporte atrae la metionina y la posiciona sobre el sitio P. Se logra leer el siguiente codón, que es el CCG, el cual sintetiza o llama a lo que es un aminoácido de alanina, el cual es traído de nuevo por un ARN de transporte y posicionado en el sitio A. Ya teniendo un aminoácido en el sitio P y un aminoácido en el sitio A, llega la labor de la enzima sintetasa. La enzima sintetasa se encarga de unir estos dos aminoácidos gastando ATP. Crea un enlace entre la metionina y la alanina. Luego se preguntarán si una proteína es la unión de varios aminoácidos. Entonces, ¿cómo continúa el proceso? Bueno, luego de esto, la unión entre la alanina y la metionina se desplaza hacia la izquierda. Es decir, la metionina sale del complejo y la alanina se posiciona en el sitio P. Siguiente diapositiva. Como dije anteriormente, la metionina se sale del complejo y la alanina se posiciona en el sitio P. Entonces se vuelve al proceso anterior. Se lee un nuevo codón, en este caso es el CUU, que sintetiza o llama a lo que es el aminoácido de la leucina. La leucina es traída hacia el ribosoma mediante un ARN de transporte, el cual lo posiciona de nuevo en el sitio A y se vuelve a utilizar en este ATP mediante la enzima sintetasa para unir lo que es la alanina y la leucina, volviendo al proceso anterior en el cual la alanina y la leucina se desplazan hacia la izquierda y se logra leer otro codón y sintetizar otro aminoácido, posicionarlo
y así el proceso continúa hasta crear una proteína que, como se ve en la parte de abajo, es una unión lineal de muchos aminoácidos. Muy bien, como siguiente tenemos lo que es el balance nitrogenado. El balance nitrogenado se refiere más a es un concepto muy usado para calcular las necesidades nitrogenadas en la proteína en la dieta de un paciente, ¿no? De personas sanas, de personas enfermas o de personas que necesitan nitrógeno. Para eso, No, como veremos, pasó. se bloqueó. Corta ahí y luego grabamos de nuevo balance nitrogenado. Ya solo balance nitrogenado, ya para ir guardando. Total, el que edita soy yo. Ya está. Ya. 5, ¿Ya? 4, 3. Ay, ¿qué pasó? Muy bien, como siguiente tenemos lo que es el balance nitrogenado. El balance nitrogenado es un concepto muy usado para calcular las necesidades nitrogenadas de proteínas de las personas sanas, así como para realizar aplicaciones específicas. En el ser humano, la principal fuente de sustancias nitrogenadas son las proteínas de la dieta. Como estos compuestos, a diferencia de los carbohidratos y las grasas, no se almacenan como reserva, los niveles en las células se regulan por el equilibrio entre el anabolismo y catabolismo, es decir, un balance entre lo que es la biosíntesis y la degradación de las proteínas, a lo que también se conoce como el recambio normal de proteínas o el recambio proteico. Por tanto, un adulto que es sano ingiere una dieta variada y completa, se encuentra generalmente en situación de un equilibrio nitrogenado. Un estado en el que la cantidad de nitrógeno ingerida cada día es equilibrada por la cantidad de nitrógeno excretada por ya sea heces, orina, sudor, etc., sin que se produzca ningún cambio neto en la cantidad de nitrógeno del organismo. Sin embargo, hay ciertas condiciones en las que el organismo pierde este equilibrio y se vuelve positivo o negativo, y lo veremos más adelante en lo que son los tipos de balance nitrogenado. Este concepto de balance nitrogenado se utiliza mucho para lo que es el ajuste de la nutrición en los pacientes hospitalizados con grandes pérdidas nitrogenadas, ya sean pacientes quemados, polifracturados, etc. El balance nitrogenado se puede utilizar mediante la fórmula. Lo que es balance nitrogenado es igual al nitrógeno ingerido menos el nitrógeno excretado. También dos conceptos muy importantes son que 1 gramo de nitrógeno equivalen a 6.25 gramos de proteína. Es decir, dentro de 6.25 gramos de proteína va a encontrarse 1 gramo de nitrógeno. Esto es importante a la hora de hacer conversiones en lo que son ejercicios para determinar la cantidad de nitrógeno que necesita un paciente. También otro dato importante es que el nitrógeno ureico se obtiene multiplicando por 0.467 la urea presente en la orina de 24 horas, que es el análisis que por lo general se hace. Un último concepto importante es el nitrógeno eliminado. Hay ciertas cantidades de nitrógeno que no se eliminan mediante heces ni mediante orina, sino que pueden ser eliminados a través de células muertas, pérdida de cabello, uñas, etc. Buenas noches, mi nombre es Andrea Adelaida Palacio Espacios y hoy hablaré de los tipos de balance nitrogenado. Entre ellos tenemos el positivo, el negativo y el equilibrio. Entonces, siguiente. El balance nitrogenado positivo es aquel cuando lo ingerido va a superar a lo excretado. Tal caso se ve en los niños en edad de crecimiento.
puesto que ellos están aumentando su peso corporal e incorporando más aminoácidos en sus proteínas somáticas. Por ejemplo, este tipo de balance nitrogenado positivo se puede dar durante el embarazo, durante la alimentación post-inhalación y, bueno, la determinación de este balance en un paciente será un parámetro eficaz para establecer el catabolismo, algunas deficiencias o exceso de proteínas en la dieta y sobre todo conocer el estado nutricional del paciente, ¿no? La relación que existe entre la digestión y la absorción de la proteína consumida, va a resultar pues de gran importancia para producir un balance proteico positivo. Cuanta mayor capacidad de retención de nitrógeno, mayor será la rapidez en los procesos de recuperación. Siguiente. El balance nitrogenado negativo en el equilibrio pues nitrogenado negativo se va a excretar mayor cantidad de nitrógeno del que se ingiere. Esto va a tener lugar pues en la inanición, en la desnutrición proteica, también en algunas enfermedades que van a cursar con el catabolismo aumentado. Pero por ello es que el nitrógeno obtenido de los músculos necesario para el crecimiento, sino que también el tomado de los órganos vitales y por lo que puede pues ocurrir algún daño importante. Por supuesto que el estado negativo del balance nitrogenado destruye el músculo y presenta al cuerpo en un estado de catabolismo. Un ejemplo, ¿no? Aquí como vemos esta gráfica, durante la inhibición prolongada de las cadenas carbonadas de los aminoácidos, estos van a ser importantes para la gluconeogénesis, es decir, para activar el músculo, ¿no? También puede darse un equilibrio negativo durante la vejez, en fiebre severa, en la proteólisis en la diabetes no controlada, en algunas neoplasias y donde aquí se va a presentar un catabolismo agravado. Siguiente. El balance nitrogenado de equilibrio, este estado pues va a ser menos malo que el anterior por el simple hecho de evitar el catabolismo, pero donde va a ocurrir la misma cantidad de nitrógeno excretada a la ingerida. Nos vamos a quedar en el mismo punto, no habrá un avance, no habrá ganancias de músculo. Y para mantener un equilibrio de nitrógeno normal, bueno, es necesario en una persona que ingiera 30 gramos al día de proteínas de buena calidad. Nos referimos a proteínas de buena calidad, a los 9 aminoácidos esenciales que vienen en los alimentos. Siguiente. Ahora pues hablaremos desde el punto de vista terapéutico del balance positivo o negativo del nitrógeno. Primero es importante saber el concepto de lo que es calidad proteica. Este es un concepto complejo. En manera general, bueno, se va a referir que es mejor la calidad proteica de un alimento. Cuanto más de estas proteínas se van a aprovechar en la síntesis y menos en las que se eliminen en la orina y en las heces. La calidad proteica pues va a depender del contenido de aminoácidos de un alimento, de su disponibilidad y de su utilización. Algunos factores, los factores que afectan su calidad van a clasificarse no como intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos van a ser algunas concentraciones y la digestibilidad de la proteína. Y en los intrínsecos vamos a tener la energía de la dieta, la concentración de nitrógeno, sustancias como la fibra dietética, algunos polifenoles, inhibidores de proteasas y vitaminas. En conclusión, bueno, va a referirse a la calidad, que esta calidad va a afectar también al balance del nitrógeno. Ahora sí no hablaremos del punto de vista terapéutico. Este puede indicar a los especialistas otro tipo también de señales, ¿no? Por ejemplo, en el balance negativo pues, se va a observar en enfermedades por desgaste o extrema debilidad física, mientras que el balance positivo se va a observar en etapa de crecimiento o en la reparación de tejidos tras un traumatismo o una intervención quirúrgica. Pero desde un punto de vista nutricional nos va a indicar un probable deterioro muscular que no solo nos hará perder la masa muscular, sino también niveles de fuerza, puesto que vamos a perder lo que genera esto, ¿no? Nuestro interés médico será mantenerla durante una mayor cantidad de tiempo
un estado de balance nitrogenado positivo. Y para conseguir este cometido, bueno, va a ser apostar por un tipo de proteína que complete, ¿no?, todas las expectativas, como para tener una óptima recuperación, reparación y el crecimiento de tejidos musculares, además de que evite algunas enfermedades. Siguiente. Hablaremos pues de un caso clínico, ¿no? Un ejemplo. Tenemos una paciente femenina de 7 años, la cual pesa 23 kilogramos, con un consumo diario de 1.25 gramos sobre kilogramo de proteína diarios. Según exámenes de laboratorio, tiene una excreción de nitrógeno de urea en orina en 24 horas de 2.000 miligramos. A los datos, ¿no? Primero tenemos que poner estos: una femenina de 7 años, pesa 23 kilogramos, gramos sobre proteína, ella consume 1.25. El nitrógeno de la urea, pues va a ser 2.000 miligramos, ¿no? Entonces ahora, el consumo, debemos saber estas 5 preguntas, ¿no? El consumo total de la proteína, el consumo total de nitrógeno, las medidas insensibles, que estas vendrían a ser pues lo que se pierde, lo que no es perdido, sino que se va a las uñas o al cabello. Y también los gramos de nitrógeno de urea en la orina de 24 horas. Y el balance nitrogenado, pues en el cual usaremos la fórmula, ¿no?, que va a reunir todos los datos anteriores. Esta fórmula va a ser el nitrógeno, el balance nitrogenado va a ser igual al nitrógeno ingerido en 24 horas, menos el nitrógeno en orina de 24 horas, más las pérdidas insensibles. Para el primero debemos multiplicar el peso de la niña por el gramo sobre kilogramo de proteína que ella consume, ¿no? Esta será la fórmula pues para encontrar los gramos totales de proteína en la dieta. Entonces, como ella pesa 23 kilogramos, lo vamos a multiplicar por 1.25 que ella consume, y esto será 28.75 gramos de proteínas consumidos en un día. Ahora, en la pregunta B, no deseamos saber el consumo total de nitrógeno. Vamos a tener que convertir los gramos de nitrógeno. Se sabe también que, bueno, anteriormente un compañero lo explicó, que un gramo de nitrógeno vendría a ser a 6.25 gramos de proteína. Entonces, lo que necesitamos saber es esto, ¿no? Ahora realizamos una regla de 3 simples y este 28.75 gramos de proteína lo vamos a dividir entre 6.25, el cual dará una respuesta de 4.6 gramos de nitrógeno. ¿Cuáles son las pérdidas insensibles, no? Aquí en esta tabla vamos a observar, ¿no? De 5 a 10 años, las pérdidas son de 3 gramos de nitrógeno. La siguiente pregunta es gramos de nitrógeno de urea en orina de 24 horas. Sabemos que estos 2.000 miligramos de nitrógeno de 24 horas las vamos a dividir entre 1.000, y esto lo vamos a dividir entre 1.000 pues para convertirlos a gramos. Tenemos 2.0 gramos de nitrógeno en orina de 24 horas. Ahora, ya tenemos todos estos datos, ¿no? Los vamos a usar en la fórmula de balance nitrogenado, vamos a reemplazar y nos va a salir a menos 0.4 de nitrógeno. Vamos a interpretar esto, ¿no? En la tabla también vamos a ver que si es 0, vamos a estar en un equilibrio. Si es mayor de 0, vamos a estar en anabolismo, es decir, el paciente debe encontrar el crecimiento, esto puede decir que está utilizando la proteína, ¿no? Otra posibilidad es de que la está descartando, pero haciéndola en reservas. Y en este caso, nuestra paciente está menos de 0, se encuentra en catabolismo. A pesar de que la niña está consumiendo proteína diariamente, aún está utilizando más nitrógeno de lo que ella consume. Debemos primero evaluar pues, si requiere un aumento de proteína en la dieta o si hay un factor que influye a que ella secrete más nitrógeno del que ella consume. Pero bueno, como es una paciente que no tiene alguna otra enfermedad y está en catabolismo, debidamente pues debe aumentar el aporte de proteínas, ya que es importante pues que ella esté en una etapa de desarrollo y necesita esto para desarrollar masa muscular y porque está en crecimiento. Gracias. Bien, como conclusiones tenemos que finalmente muchos procesos fisiológicos dependen tanto las reacciones de degradación oportunas como las de la síntesis, ¿no? Además tenemos que las proteínas se parecen a los intermedios metabólicos de bajo peso molecular en el
en el sentido de que están sujetas a una biosíntesis y degradación continua, ¿no? En un proceso denominado recambio proteico. Como por último, se logran degradar mediante enzimas proteolíticas que se encuentran por toda la célula, entre ellas alpaínas activadas por iones de calcio y las catepsinas lisosómicas.